Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el día de hoy en la clase de física justamente terminaremos de ver lo que sería el tema de las leyes de Newton. En este caso sería a través de la tercera ley de Newton. Bueno, la tercera ley de Newton, o también llamada principio de acción-reacción, establece que cuando dos cuerpos interaccionan, por decirlo de esta manera, aparecen fuerzas iguales, simplemente que van a ser en sentidos opuestos una de la otra. Bueno, para ver esto, digamos, primero deberíamos de conceptualizar todo lo que será justamente nuestra ley. Bueno, imaginen que en una partida de canicas o de billar, todas tienen la misma masa. Por ejemplo, todas las canicas o todas las bolas de billar tienen la misma masa. Entonces, cuando lanzas una bola de billar o una canica contra la otra y se golpean, es probable justamente que veas cómo una se detiene y la otra se va. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos, si lo vemos, es como que tenemos nuestro objeto que está estático y viene nuestro objeto en movimiento, entonces se golpea. Entonces, la que se estaba moviendo se queda quieta y la que estaba quieta sale con una velocidad muy similar justamente a la primera. ¿Eso qué significa, por decirlo de esta manera? Con esto se puede comprobar que ambas canicas pueden modificar su velocidad al ser, llamémoslo, sometido a distintas fuerzas. Si lo vemos más a profundidad, lo que vemos es que la fuerza que tenía la canica en movimiento a la hora de chocar, llamémoslo, se la traspasó toda a la canica que estaba quieta. Entonces eso hace que al pasar la fuerza una a la otra, la que se estaba moviendo se quede sin fuerza, cosa que hace justamente que se quede quieta y la que no, pues avanza. Dado a esto, podemos suponer que las canicas se encuentran, llamémoslo, aisladas, o sea, hace que no interaccionan con nada. El ejemplo de esto sería que no hay una pared que haga que la canica no pueda volver a salir golpeando. Por lo que podemos decir que la única fuerza que se encuentra ahí justamente es la fuerza de golpe. Con lo que parece claro, llamémoslo de esta manera, que esa acción que supone el golpe justamente fue la que traspasó la fuerza. Pero además, ¿qué establece eso? También parece claro que dada que la canica golpeadora, que es la que está en movimiento inicial, se detiene. Entonces, ha debido experimentar justamente una reacción en una forma muy similar, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Justamente que no solo como que le traspasó la fuerza, sino que la otra canica le dio una fuerza de contacto que canceló la fuerza que tenía. Si lo vemos más detalladamente, el hecho de acción-reacción supone que cuando se ejerce una fuerza en un sentido, siempre hay una fuerza igual en sentido opuesto. Otro ejemplo de eso sería el retroceso de las armas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando se dispara, llamémoslo, una pistola, pues es el hecho de tenerla aquí. Entonces dispara y ejerce justamente una fuerza. ¿Qué fuerza? La acción de lanzar disparada la bala. Esa es una fuerza si lo notan porque tiene una dirección en sentido. Pero el retroceso es, por verlo de esta manera, la simple tercera ley de Newton. El retroceso es la misma fuerza, pero en sentido contrario. Porque justamente cuando se ejecuta una fuerza, se ejecuta la misma fuerza, llamémoslo, pero en sentido contrario. Entonces, con esto podemos ver algunas, llamémoslo, cosas importantes, como que las fuerzas de acción y reacción tienen, llamémoslo, la misma cantidad, pero son en sentidos completamente opuestos. Entonces, se podrá decir el por qué no se anulan. Ah, porque se aplican sobre cuerpos distintos, si es que ustedes lo notan. El ejemplo anterior que les digo, la de la escopeta. Si lo piensan, pues se supone que al disparar una bala se ejerce una fuerza, pero se ejerce una fuerza igual en sentido opuesto, porque no se anulan y al final no se queda quieto todo. Porque la fuerza inicial, llamémoslo, la primera fuerza que surge, es la que lanza disparada justamente a la bala. Esa es una. Y la fuerza de reacción es la de la escopeta, que se va para atrás. Por eso es que la bala sale disparada sin ningún problema.
los cuerpos sobre los que se aplican son diferentes. Eso, eso implica, digámoslo, que en el ejemplo de las canicas, va la canica que golpea y ¡fum! La fuerza que le pone a la otra canica, esa es una fuerza. Y la fuerza que detiene a la canica que está en el movimiento anterior, esa es la otra fuerza. Si lo notan, es importante lograr distinguir en qué cuerpos son precisamente los que se interactúa esta canica. Bueno, esta fuerza que tenemos. ¿Por qué? Porque pueden surgir errores como el suponer que si, digámoslo, si yo estoy jalando, llamémoslo, un carrito, yo estoy jalando justamente el carro, pero el carro ejerce una fuerza de igual, llamémoslo, de igual tamaño que yo, entonces al final nunca nos vamos a mover. Eso es, llamémoslo, falso. ¿Por qué? Porque el carro no ejerce la fuerza hacia mí, le ejerce, digámoslo, si lo vemos, hacia el mismo carro, la fuerza de retroceso. La cosa es, si mi fuerza es mayor, pues voy a lograr mover el carro. Esa es justamente la manera en la que lo podremos llegar a distinguir. Porque el hecho de que no se producen en el mismo cuerpo las fuerzas es importante, si no llega a caer en errores de conceptos como el que les dije anteriormente. También es importante destacar que cuando se da esto, estudiamos a los dos cuerpos por separado. Generalmente, al ver este tipo de leyes, se ejecuta el hecho de estudiar lo que son las colisiones. Existen diferentes tipos de colisiones, como les dije anteriormente, según me acuerdo. Un ejemplo de estas serían las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas. ¿Cuál es la principal, llamémoslo, diferencia entre estos dos tipos de colisión? Que lo que llegaría a ser las colisiones precisamente elásticas es el hecho de que está aquí, van dos objetos y ¡boom! Uno se puede quedar quieto y el otro sale volando, o ¡boom! Chocan y los dos salen a distintos lugares. Eso podría ser una colisión, llamémoslo, elástica. En cambio, en una colisión inelástica es diferente. ¿Por qué? Porque si el objeto, llamémoslo, que es mayor, entonces choca y boom, se van los dos juntos como un solo objeto. Entonces, si lo notan, antes teníamos dos objetos, ya sea que choquen y uno se va y el otro se queda quieto, o que, digamos, choquen y los dos se vayan a distintos lugares. En las colisiones inelásticas, no. En las colisiones, boom, chocan y los dos se van formando una sola masa, a diferencia de las otras dos masas que tenemos aquí. Bueno, en física existe algo que nosotros le denominamos justamente el momento. El momento tiene una fórmula sencilla, que es la masa de un objeto por la velocidad. Si lo notan, es una fórmula diferente a la que podría llegar a ser una fuerza. ¿Por qué? Porque en las fuerzas, una fuerza es masa por aceleración, como lo vimos en la segunda ley de Newton. Pero el momento no. El momento es simplemente masa por velocidad. Y justamente el momento está muy relacionado con lo que son las colisiones. ¿En qué sentido? Generalmente en las colisiones el momento se conserva. ¿Qué quiere decir con esto? Que el momento, digamos, al igual que la fuerza tiene una cierta cantidad o una cierta magnitud, entonces esta se debe de conservar. Si sabemos que es masa por velocidad, es más o menos la misma relación que se genera con la fuerza, que es masa por aceleración. Si dos objetos tienen la misma masa y chocan, pues simplemente digamos, el objeto que estaba quieto y sale con una velocidad, va a salir con la misma velocidad que cuando lo chocaron. En cambio, si un objeto es más pesado que otro, pues el que es más ligero sale con una mayor velocidad. ¿Por qué? Justamente para relacionar ese cambio que tenemos en la masa. En cambio, si el objeto es más ligero y choca uno más pesado, pues el objeto más pesado sale con una menor velocidad. ¿Por qué? Justamente para compensar ese hecho de tener una mayor masa. Este principio, que es la tercera ley de Newton, es aplicable no solo en interacciones por contacto, también puede ser, llamémoslo, aplicable en fuerzas a distancia. Por ejemplo, el Sol, debido a su masa, ejerce una fuerza de atracción a la hora de estar orbitando a la Tierra, pero esta última también ejerce una fuerza de atracción hacia el Sol. Estos son de igual valor
pero en sentido contrario. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué la Tierra orbita alrededor del Sol y no es al revés? Lo cierto es que, en realidad, llamémoslo, ambos orbitan alrededor de un punto en común. ¿Cuál es este punto común? El centro de masa que tienen ambos. ¿Eso qué quiere decir o más o menos cómo se traduce? Dado a que la masa del Sol es muy superior a la de la Tierra, este punto se encuentra en el, llamémoslo, interior del propio Sol, que sería más o menos justamente como que el centro de la esfera que es el Sol. Y la única órbita que nosotros podemos apreciar o ver es la de nuestro planeta alrededor de este. Eso principalmente surge por la cantidad de masa. No sé si ustedes lo sabían, pero todos los objetos, por el simple hecho de tener una cierta cantidad de masa, producen lo que nosotros llamamos ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Pues es el hecho de atraer los objetos hacia tu alrededor. Entre más masa tengas, llamémoslo de esta manera, más grandes serán tus ondas gravitacionales y más fuerza vas a traer. Por eso es que el Sol, al ser más grande que la Tierra, sus ondas gravitacionales son más fuertes y esto mismo hace que la Tierra se sienta atraída por el Sol. Pero, digamos, nosotros como personas al tener masa, también ejercemos ondas gravitacionales, simplemente que son mucho más pequeñas que las que podría ejercer una estrella como lo es el Sol. Bueno, por ejemplo, el anterior ejemplo que les digo del Sol propone que las fuerzas sean iguales, pero que el efecto no. Entonces, el efecto de la fuerza sobre la Tierra es mucho más evidente que el del Sol. Es justamente ese hecho de como compensarlo con la relación de las fuerzas. Si lo notan, el hecho de ejercer una fuerza mayor regularmente llega a ser el hecho de producir algún cambio. El ejemplo sería el que un objeto se detenga o el que un objeto se llegue a mover. Como lo vimos en la primera ley de Newton, lo que establece la ley de Newton es que todo objeto necesita una fuerza para iniciar un movimiento o para detener ese mismo movimiento. Eso es precisamente lo que llega a establecer esta ley de Newton. Hay, llamémoslo, algunas cosas que llegan a derivarse de esta, pero que no lo establecen. Es como por decir, por ejemplo, si tú te resbalas, te caes. Eso es algo que puedo decirte, pero tú podrías llegar a entender o una consecuencia que entiendes del que te caigas es del que te va a doler. No es algo que se dice textualmente, pero es algo que se sobreentiende. Eso podría llegar a causar algunas confusiones justamente en el hecho de lo que dice a justamente lo que deriva. Generalmente estas leyes de Newton se llegan a estudiar justamente en conjunto. Cada una se estudia con sistemas diferentes. Como lo vimos anteriormente, lo que se relaciona precisamente con la primera ley de Newton son sistemas estáticos, sistemas en los que un punto precisamente está completamente quieto, pero efectúan algunas fuerzas alrededor de este. Esa será la primera ley. En la segunda sería completamente relacionada a las fuerzas que actúan sobre un objeto. En cambio, en la tercera ley de Newton es más relacionado precisamente con colisiones. Estas colisiones es el hecho de que dos objetos interactúan, ya sea de manera de choque o como lo vimos anteriormente, que precisamente no es una colisión, pero sí es una manera de interactuar que serían formas a distancia. No sé si ustedes lo sabían, pero muchos objetos interactúan entre sí, aunque no lo parezca. Interactúan de maneras mínimas. ¿Cuál es justamente el sentido? Si ponen dos cronómetros que vayan haciendo tic-tac sobre una mesa, aunque los pongan completamente desfasados, digamos, que un cronómetro empiece apuntando para acá y el otro para acá, empiecen completamente desfasados. Si los dejan por un tiempo, los dos cronómetros se van a sincronizar. ¿Por qué sucede esto? Porque ambos cronómetros están ejerciendo una fuerza el uno por el otro. Puede que no sea evidente y puede que no la lleguen a notar de manera inicial, pero pasa. ¿Cómo sucede? Al hacer tic-tac están ejerciendo unas ciertas vibraciones. Esas vibraciones, ¿qué pasa?
Pues el mismo mecanismo las transmite. Y si están sobre la misma mesa, las transmite a través de la mesa. Y así afectan al otro cronómetro hasta que se sincronizan. Es cierto que si es en una mesa es más rápido que si es en dos mesas diferentes. ¿Por qué? Porque al separar los dos cronómetros y ponerlos en mesas diferentes va a tardar más porque las vibraciones se van a transmitir en el aire. Ya no van a ser por un medio sólido como lo sería anteriormente la mesa. Pero al final, aunque no lo parezca, muchos objetos ejercen una cierta fuerza, aunque para nosotros a veces imperceptible o a veces invisible, la ejercen. Bueno, con esto creo que he tratado de profundizar lo más que he podido justamente de la tercera ley de Newton. El día del sábado voy a tratar de explicarles un poco más respecto a esta tercera ley y les voy a dejar una tarea con diversos ejemplos. Si es que ustedes quieren, les puedo dejar, como de la tarea anterior, una guía donde venga explicado algunos ejercicios resueltos precisamente de esto. Lo más probable es que dentro de lo que sería la clase del sábado, les trate y les hable más a profundidad del tema que serían las colisiones, para que ustedes así puedan, llamémoslo, verlo, ya sea las fórmulas que tienen y el cómo afecta a la tercera ley dentro de estas mismas fórmulas. Bueno, ya sin nada más que decir, yo me despido y pues que tengan un bonito fin de semana y hasta la clase del sábado. Chao.